vamos a iniciar una plática, la cual he decidido titular El ser humano y la tecnología, algunas reflexiones alrededor de este tema. ¿Qué quiere decir? Lo que vamos a ver en esta ocasión es algunos aspectos relacionados a cómo la sociedad interactúa con la tecnología y viceversa, cómo la tecnología interactúa con la sociedad. Pero le llamé algunas reflexiones porque en realidad es un tema muy amplio. Sin embargo, vamos a enfocar esa relación entre la sociedad y la tecnología con las llamadas tecnologías de la información, ¿sí? Aunque para que podamos introducirnos al tema, en la parte de introducción vamos a hablar algunos conceptos que muchas veces no los tomamos en cuenta porque son muy importantes, sobre definiciones que nos pueden servir para tener una plataforma que nos permite entender mejor esa interrelación entre la sociedad y la tecnología. Muy bien, pues vamos a iniciar. Entonces, ¿cómo podemos conocer qué es tecnología? Es un conjunto de instrumentos, recursos técnicos o procedimientos que se emplean en un determinado campo o sector, tal como se indica en la transparencia. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el vocabulario, el alfabeto, es una tecnología. Es decir, tecnología no es solamente un iPhone, un dispositivo móvil, una computadora. Tecnología es aquel elemento que nos permite generar algún proceso o mejorar alguna actividad. ¿Qué quiere decir? Que desde su inicio la humanidad ha estado relacionada a aspectos de técnica, ¿sí? Para poder ejecutar alguna función. ¿Y qué quiere decir? Que cuando ejecute esa función, la tecnología viene siendo parte de sus procesos, se incorpora a la vida diaria, a cómo lleva a cabo sus funciones como ser humano, ¿sí? ¿Qué es información? Información es un conjunto organizado de datos procesados que integran un mensaje y puede cambiar el estado de conocimiento de las personas que reciben ese mensaje o el sistema que lo recibe, ¿sí? Entonces, en la actualidad tenemos mucha información disponible, pero esa información se constituye de un conjunto en el entorno digital de unos y ceros, ¿no? Son conjuntos, datos. Entonces, los datos, al estructurarse, generan información, pero la información, mientras no se aplique, no genera conocimiento, ¿sí? Entonces, vivimos en un mundo en el cual hay mucha información, pero muchas veces esa información no genera conocimiento. Y hay un conjunto de datos enormes que a veces esos datos no generan información, generan desinformación, ¿eh? Entonces, todo eso va a ser parte de lo que vamos a platicar ahora. Y economía, porque vivimos en un entorno socioeconómico, es un sistema de producción, distribución de comercio y consumo de bienes para una sociedad, una región o un país. Excelente. Entonces, son algunos conceptos básicos que quería que estuvieran claros. Bien, entonces, vamos a ver qué quiere decir relación simbiótica, porque eso tiene que ver entre lo que es la tecnología y el ser humano. Una relación simbiótica es algo como entretejido, ¿sí? El término simbiosis, que viene de la biología, se aplica a la interacción y la relación estrecha y persistente entre organismos de diferentes especies. Es decir, algo que depende uno del otro, que interactúa y forma parte de él, o, ¿verdad?, que se hace dependiente de alguna función. Vean ustedes, en la biología se presenta la naturaleza, ese colibrí, ¿verdad?, está viviendo de lo que le da la flor, pero también la flor va a subsistir cuando el colibrí distribuya los elementos que adquiere de esa flor. En el arte también se ve la simbiosis, se intercalan las imágenes, se mezclan los contenidos. Entonces eso es simbiosis. Entonces quiere decir que utilizando ese término, así es la tecnología, se entrelaza con la sociedad, con el individuo y forma parte de él. Entonces establece una relación simbiótica. ¿Okay? Vean ustedes, y también aparece la simbiosis de tipo urbano. Si nosotros, por ejemplo, tomamos un autobús, tomamos un taxi, hablamos con la gente, nos interrelacionamos, se forma una red, redes de trabajo, interrelaciones, ¿sí? Entonces la simbiosis, por ejemplo, vean esa gráfica de ese árbol, y un artista asocia ese árbol y genera arte. Entonces se vuelve una interrelación, una interacción. Entonces vivimos en un mundo de interacciones,
¿sí? Entonces, interacciones que forman relaciones, la tecnología forma parte de ello. Entonces, quise poner esos ejemplos para que cuando hable de ya la relación específica podamos entenderlos mejor. Bien, al hablar de tecnología, per se, es muy importante y parte de ahí el concepto para esta plática, pero más que el efecto al cual quiero hacer énfasis en esta presentación, más que solo la tecnología, es el cambio tecnológico. Porque vivimos en una época en la cual el cambio tecnológico es tan avasallador y tan fuerte que ni siquiera a veces nos damos cuenta de las implicaciones del cambio tecnológico en la vida social, en las actividades que tenemos, ya sea en el trabajo, con la familia, etcétera, etcétera. Entonces, el cambio tecnológico es muy importante y se puede analizar desde la economía, se puede analizar desde la sociedad, se puede analizar dentro de la misma tecnología. Pero en un intervalo de tiempo muy corto han sucedido cosas impresionantes que han cambiado el rumbo de la economía y de la sociedad, ¿sí? Imagínense, por ejemplo, ¿qué harían ustedes o qué haría la sociedad aquí en Tijuana en estos momentos si durante 4 horas no tenemos internet? ¿Qué pasa con los bancos? ¿Qué pasa con las clases? ¿Qué pasa con los teléfonos, el WhatsApp que ahora utilizan mucho? Se acaba la interacción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora dependemos altamente de ese instrumento que es el internet, ¿verdad? Entonces, y el cambio tecnológico que trae eso es impresionante, ¿verdad? Entonces, por eso enfatizo los aspectos de lo que es el cambio tecnológico. Pero como dije al principio, la plática habla del cambio tecnológico, pero enfocado a lo que es la digitalización. Es decir, lo que se le llama la penetración de las tecnologías de la información y la comunicación, que llaman las TIC, en el tejido social. Ese es a lo que quiero referirme hoy. Es decir, a lo que es el uso, a lo que es la adopción y lo que es la apropiación y cómo ha transformado el modus operandi de la sociedad en los últimos años, particularmente en las labores que ustedes como jóvenes y los que no somos tan jóvenes llevamos a cabo actualmente. Entonces, de eso se trata la plática, ¿verdad? Bien, vean ustedes esas fotos. El internet se ha vuelto un elemento de aplicación ubícuo, le llaman. Está en todos lados, bajo todas condiciones y cada vez está siendo más amplio. Aunque todavía alrededor del 40% de la población del mundo accede al internet y faltan otros que accedan, ya no es solamente la tecnología lo que necesita ser accedido, sino que realmente hay mucha gente que no accede al internet por otros factores, no porque le haga falta la tecnología. Pero lo que sí es observable es que mucha gente, muchos todavía, no conocemos las implicaciones de ese cambio tecnológico o de la tecnología al uso de las personas. Y vamos a ir viendo en esta plática a qué me refiero. Entonces, la tecnología está presente en todos lados. Vean ustedes la gráfica de esa monedita con la persona hablando por teléfono. Y observarán y empezarán a pensar que ahora el teléfono se ha vuelto una condición de que cada persona a veces tiene hasta 2 teléfonos, ¿sí o no? Y se le olvida su teléfono y a veces se le olvida el teléfono de su hermana, de su mamá, porque el teléfono lo tiene en su memoria, ya no lo tiene la memoria humana, ¿sí? Muchos teléfonos ya no se los aprenden las personas porque los tiene el teléfono. Las direcciones están en el teléfono. Entonces el teléfono hace esa relación simbiótica que les mencionaba, ¿eh? Se vuelve un elemento que no nada más es el fierro, el plástico, es algo que se vuelve parte de cómo actuamos, cómo aprendemos y cómo interactuamos. Pero la gente a veces no lo nota así, lo nota como que es una pieza aparte, pero no, el teléfono se mete dentro de la manera en que organizamos nuestras vidas. Esa es la relación simbiótica a la cual yo me estaba refiriendo. Vean, empecemos desde este concepto. Todo esto apareció desde hace mucho tiempo, este proceso de tecnologías de la información y su relación en la sociedad, pero se aceleró a partir de que se inventó el transistor. Ese fue el momento más, digamos, el hito
que generó lo que se le llamó la revolución, o lo que se llama la revolución de la información, en donde la información generó un cambio socioeconómico importantísimo, de tal forma que cuando apareció por primera vez en ese sentido la revolución industrial, lo que hizo es que mucha gente dejó de trabajar en el campo y se fue a las fábricas, ¿no? Y lo que estamos observando ahora con la revolución de la información es que mucha gente deja su trabajo manual por el de servicios. Por ejemplo, yo soy maestro, soy investigador. No fabrico nada físico, fabrico cosas intangibles. Igual los doctores no fabrican nada, pero su conocimiento es importantísimo para poder atender los aspectos de la salud. ¿Sí? Es decir, que vivimos en una economía de servicios, servicios basados en información. Entonces, por eso se le llama la sociedad del conocimiento, porque ahora mucha gente se dedica a servicios de conocimiento. Entonces, aquí el talento en esta sociedad, el conocimiento, es decir, la aplicación de los datos, la información a la sociedad es fundamental. ¿Sí? Muy bien, entonces aparece la sociedad de la información. Estamos en esa sociedad, la sociedad de la información. Sin embargo, mucha gente todavía no entendemos las implicaciones que ese cambio tecnológico tan profundo está trayendo, y entonces va tan rápido que a veces ni nos damos cuenta, aturde a la sociedad por tan rápido que es ese cambio tecnológico. Y lo que está pasando es que muchas veces ese cambio tecnológico altera el ecosistema en el que estamos viviendo, ¿sí? Por ejemplo, México es uno de los países que tiene mayor número de usuarios de la aplicación Facebook, ¿sí? Curiosamente. ¿Qué quiere decir? Que muchas de las interacciones ahora entre personas se hacen a través de las redes con base a esta aplicación. La gente piensa, muchos de ustedes tal vez lo piensan y ojalá lo hayan meditado, que Facebook es gratis, que Google es gratis. Nada es gratis. ¿Verdad? Tiene un valor. Y el valor de Google, el valor que adquiere Facebook cuando alguien accede a sus sistemas, es precisamente que uno vende su información para que Google, para que Facebook la tenga y pueda utilizarla para propósitos de mercadotecnia. Entonces, no hay nada gratis. Cuando alguien está en Facebook, es que esa cantidad de información que tiene que ver con su perfil, de cómo venden, cómo compran, ¿sí? Cómo acceden a la información, bueno, ahora ya lo saben las empresas de redes. Entonces, nada es gratis. Ustedes están dando su perfil como persona a una empresa y la empresa les permite utilizar las redes. Y entre más redes y entre más usuarios tenga esa red, pues es mejor. Entonces, la implicación de estar conectado en una red, en este caso una red digital, pues es muy interesante, porque la gente piensa, no voy a borrar el mensaje que mandé en Facebook. No se puede borrar. Lo digital está en la red. Entonces la gente piensa que no, pues ya se va a ocultar. Nada se borra. Está almacenado en algún lado. ¿Sí? Entonces, es otra de las cosas que dicen, voy a borrar y ya con eso me quito de problemas. No es así. Es decir, los conceptos, fíjense, los conceptos de amistad, los conceptos de privacidad, los conceptos que normalmente en el contexto humano los consideramos de cierta naturaleza, con la tecnología empiezan a cambiar. ¿Sí? Y mucha gente, si lo han visto, interactúa más con el teléfono que con los que están alrededor de una mesa con ellos, porque empieza a ser tan atractivo, tan seductor el uso tecnológico, que le cambia el comportamiento a las personas, ¿no es así? Eso es lo que estamos observando, un cambio de comportamiento profundo en la manera en que los seres humanos actúan, precisamente por la tecnología. Y cuando no estamos conscientes de ese cambio tecnológico, pues mucho de lo que viene va a ser aún más profundo. Apenas estamos tocando la superficie de lo que va a ser ese gran cambio tecnológico. ¿Por qué? Porque solamente 40% de la población accede al Internet hasta este momento, ¿ven? Solamente. Entonces, es a lo que me refiero. Entonces, hay muchos elementos que en este ecosistema se relacionan. Hay mucha innovación.
nuevos dispositivos, cada rato salen nuevos, ¿sí? Alguien compra un teléfono y 3 meses después ya salió otro, o que te cambian de plan, o que ya Microsoft hizo un nuevo sistema operativo y ahora hay que comprar los elementos necesarios para usar ese sistema operativo, ¿sí? Entonces las tecnologías de la información están cambiando constantemente, está empujado por los procesos de innovación e impactan el desarrollo de la sociedad, está interrelacionado, no se pueden separar, están inmersos. Eso se llama un ecosistema. ¿Sí? Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer dentro de ese ecosistema, pero quien recibe las interacciones es la sociedad. Entonces esa sociedad, en esa relación simbiótica con la tecnología, pues se ve afectada, pero cuando no nos damos cuenta de ello, pasa desapercibido. Pero observen ustedes, súbanse en un micro, y observen cuántas personas están observando su teléfono. La gente ya no lee, observa el teléfono, lee en el teléfono, pasa su vida en el teléfono, muchos de ellos. Entonces, son fenómenos que están sucediendo y que nos hacemos la pregunta: ¿cuál es el límite de la digitalización? ¿Hasta dónde vamos a llegar si no estamos conscientes de esa relación sociedad-tecnología? Bien, entonces tenemos un nuevo escenario que fue creado precisamente por la revolución de la información, al inicio de la invención del transistor y de la teoría de la información. Entonces emerge una nueva brecha digital, pero no es solo la brecha digital de quienes no tienen acceso y sí tienen acceso al Internet. Esa es una brecha digital que ya casi se está mitigando. ¿Por qué? Porque Facebook, Google tienen proyectos, esas grandes empresas, de poder dar Internet a todo el mundo, pero no quieren dar el Internet a todo el mundo solo porque sean madres de la caridad, sino porque entre más personas estén en la red, más consumidores pueden acceder. ¿Ven? Entonces, todos esos conceptos hay que irlos meditando para ver entonces que el acceder a la red tiene sus implicaciones. Bien, entonces esa nueva brecha digital se refiere a básicamente el que mucha gente no entiende las implicaciones del uso tecnológico, no solamente en la estructura mental que hace, sino en nuestro comportamiento y en las relaciones de unos y otros, inclusive a veces dentro de la familia, ¿no? Muy bien, ese nuevo escenario tiene varios elementos. Los negocios se globalizan, ¿sí? Tenemos el impacto de las tecnologías en todos lados de la información, en la economía. Por ejemplo, este año, en la Navidad pasada, por primera vez hubo más ventas en la Navidad en Internet que físicamente. Es una cosa interesantísima. O sea que ya en el mundo virtual ya se vendió más que las personas yendo a las tiendas. Es un cambio interesantísimo. Y así ese tipo de cosas cada vez están permeando más en el entorno social. Y tenemos la aparición de una economía que se llama economía sin fricción, una economía que es diferente por la que la sociedad está trabajando en red, es una economía diferente. Por ejemplo, esta empresa Uber, la empresa Uber, que no es dueña de automóviles, es dueña de una aplicación por propiedad intelectual, ¿verdad? Maneja un sinnúmero de carros en todo el mundo y sus ingresos hacen que sea una compañía de mucho valor. Imagínense, su valor ya es comparable al valor de mercado de la compañía General Motors. ¿Qué quiere decir? Que una empresa que no tiene carros ya vale tanto como la que hace los carros. Imagínense. Esas son parte de las implicaciones de este cambio tecnológico que estamos observando. Bien, entonces la sociedad está inmersa en fuerzas de diversos tipos: el mercado, la regulación, los desarrollos tecnológicos y ahora, muy importante, el comportamiento humano. Y ahora que vengan las nuevas tecnologías basadas en inteligencia artificial, etcétera, 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 otras tecnologías emergentes, pues imagínense el impacto va a ser aún mayor si no estamos conscientes de lo que la tecnología está haciendo al comportamiento humano. Es muy importante que reflexionemos alrededor de ello. Imagínense, el tráfico de datos explota, lo que se ve allí. ¿Qué quiere decir? Que en un tiempo los elementos analógicos, por ejemplo nuestra voz, en las redes
de telefonía, circulaba más la voz y los datos eran muy poquitos, ¿sí? Porque era caro el transportar datos, y los datos no se acomodaban a la característica de la red. Pero ahora la cosa cambió, ahora la voz ya no es tan importante. Lo que te cobran, una empresa vive ahora más por lo que te cobran en el transporte de datos. Y hay datos por todos lados. Ustedes saben que ahora lo que circula más en la red de internet es el video, ¿sí? Video digital, las descargas, la transferencia de películas, etcétera, etcétera. Bien, entonces todo eso nos genera una condición de que vivimos en un mundo en donde los datos, como decía al principio, y la información explotan por todos lados. ¿Sí? Empezamos en los años 60 con bits por segundo, después kilobits por segundo, megabits por segundo, y ahorita estamos en petabits, exabits, una cantidad enorme de información. Estamos en una condición entonces que estamos inundados de datos y de información. Mucha de ellas no es relevante. ¿Sí? Por supuesto, esta información es útil, pero mucha de la información que circula en el entorno no es muy relevante. Bien, ¿qué quiere decir? Que observamos en este nuevo entorno transiciones importantes. Del movimiento físico, ahora es telecomunicaciones, ¿sí? Muchas cosas se hacen a distancia y ya sin movimiento físico. Lo que fue analógico, ahora es digital, ¿sí? Por ejemplo, Tijuana es la ciudad primera de Latinoamérica que logró lo que se le llama la transición de la televisión digital terrestre, ¿sí? Es decir, ya no hay transmisiones analógicas, todo es digital. Entonces este cambio de analógico a digital está por todos lados. De anchos de banda bajo, es decir, de capacidades pequeñas, ahora estamos en capacidades grandes. De nichos de mercado, ahora estamos en mercados masivos. De mercadotecnia masiva estamos a nichos de mercadotecnia, de sistemas alámbricos a sistemas inalámbricos. Casi todo es inalámbrico, todo es inalámbrico, ¿no es así? Yo a veces cuento lo que me mencionó alguna persona, que todo está yéndose a un nivel tan inalámbrico que pronto los voladores de Papantla van a ser inalámbricos, imagínense, ¿ven? Y parecería que todo va en ese sentido. Bien, entonces vivimos en un mundo hiperconectado. Realmente todo está relacionado a la conectividad. Por ejemplo, ustedes como estudiantes o las personas que quieren acceder a la información, ¿qué es lo que hacen cuando quieren conocer sobre un tema específico que no conocen? Lo buscan ya sea en Google o en Wikipedia, ¿no es así? Pero si no tienen conectividad, ¿cómo le hacen? Pues no pueden. Pues tienen que estar conectados a la red de alguna manera, o tomar una enciclopedia de los libros y verlo. Pero si alguien quiere acceder a la información ahora de una manera rápida, lo tiene que hacer a través de esas grandes compañías que dominan el acceso a la información. ¿Sí? Y bien ustedes, ¿qué pasó en este proceso de la información? La televisión, por ejemplo. La televisión es una red que se llama broadcast, es decir, en radiodifusión. Uno observa la televisión porque la televisión la central de televisión está enviando información a todos nosotros y observamos. ¿Sí? Entonces es unidireccional. Y el número de usuarios que estén pegados a la televisión observando, pues es el valor de la red. Y ¿qué es lo que quieren los programas de televisión? Que mayor número de personas vean un programa. Y entonces categorizan el programa de acuerdo al número de personas que están viendo ese programa. ¿Sí? Entonces le ponen un valor y dicen, bueno, entonces este programa lo ve mucha gente y así la red adquiere un valor. En el internet, ¿qué sucede? Todos estamos conectados con todos y la red en su nivel de conectividad vale n cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que el valor de las interacciones es muy grande porque interactuamos. Entonces imagínense, por eso Facebook viene a revolucionar la manera en que interactúa la gente. Entonces la gente va a llegar a utilizar Facebook como una interfase para casi todo lo que hace como individuo en cuanto a información. Imagínense el poder que tiene, es impresionante. Muy bien,
Entonces, el valor de la red está basado en las interrelaciones de sus miembros. Eso hace que aparezca una nueva dinámica social. O sea, cambió el mundo de cómo interactuamos. Y entonces, las compañías que definen la manera en cómo nos divertimos, accedemos a la información, procesamos información, dominan el entorno socioeconómico. Apple, el entretenimiento. Amazon, las compras. Facebook, las interacciones. Google, el conocimiento. Imagínense ese control del mundo digital. Impresionante, ¿eh? Es impresionante. Y todas esas implicaciones vale la pena reflexionarlas. Entonces vivimos entonces en un ecosistema. Y se debe ver precisamente en esa dimensión. Lo grande ya no es tan importante, sino lo que es más rápido y lo que está interconectado. ¿Sí? Entonces, para acceder a la información a todas estas grandes empresas, si alguien no está conectado, pues no tiene la capacidad de obtener los beneficios que proponen estas empresas, ¿verdad? Entonces, hay un nuevo paradigma. ¿Sí? Hay la interrelación y la conectividad entre los miembros de la red. Todos los miembros pequeños y grandes pueden participar equitativamente, porque es quien interactúa más. Y entonces hay un ecosistema que se forma de calidad de interacción entre varios miembros. Y así funciona la sociedad, y se le llama la sociedad en red, todo esto. ¿Ven? Entonces, ¿qué pasa con la sociedad actualmente? A veces se pensaba que las telecomunicaciones y las comunicaciones es el sistema nervioso de la economía. Algunos piensan que ya no es solamente el sistema nervioso de la economía, es la economía. ¿Sí? Es la economía en sí misma. Este autor, por ejemplo, dice, sería solo una ligera exageración decir que la economía de Internet no tiene nada que ver con la tecnología. Realmente tiene que ver con una nueva cultura. Estamos generando una nueva cultura, ¿eh? De cómo nos comportamos, vemos las cosas, etcétera, etcétera. Bien, entonces les voy a mencionar algunas tecnologías para que vayan viendo de lo que puede venir emergente, que la gente está tomando en cuenta. Una de ellas es la virtualización. Todo está a virtualizarse. ¿Sí? ¿Cómo funcionan las cosas físicas? Ya se puede virtualizar, es decir, se puede codificar. Por ejemplo, hay un conjunto de funciones del orden de 26 a 30 posiciones de mi cara que pueden distinguir cuánto estoy yo enojado, molesto, exaltado, contento. Hay 30 y tantas posiciones. Quiere decir que pueden digitalizar mi estado de ánimo y ponerlo en un lugar, o sea, codificar mi condición. Cuando codifiquen mi condición, pues tienen mi perfil, ¿no es así? O sea, tienen información de la manera en que yo me comporto. Toda esa virtualización está empezando. Luego otro proceso que yo le llamo nubificación. Va a llegar el momento en que haya computadoras, y ya los están haciendo en la India, que valgan 10, 15 dólares. ¿Por qué? Porque el proceso de la información no va a ser en la computadora. Dado el grado de conectividad, va a ser en lo que se llama la nube, en un procesador central grandote, centro de datos, ahí se hace todo, ya no está en la computadora. O sea, el cerebro pasó a un cerebro grandote, ahí está todo, en el centro de datos. Entonces, en ese centro de datos se lleva a cabo la función de conocer quiénes somos, dónde estamos, y es equivalente a lo que se le llama el Big Brother. ¿Sí o no? De que se observa todo, pero ahora un Big Brother digital. Y entonces la privacidad, todos esos conceptos de interrelación cambian y estamos en esa condición. Otro aspecto también que ustedes van a oír mucho, Big Data, grandes cantidades de datos que se van a procesar en esos centros de datos, en donde es como, por ejemplo, si yo quiero encontrar patrones de comportamiento, utilizo programas que se llaman Big Data para ver cómo se comporta algún fenómeno de una manera muy fina. Por ejemplo, un comienzo del Big Data es, por ejemplo, cuando uno entrega su tarjeta en una tienda y uno piensa que, qué bueno, voy a ganar puntos. Y la empresa pues, es muy noble porque me está dando puntos cada vez que compro. No, está viendo el perfil de cómo compras tú, a través de programas de Big Data.
¿sí? Entonces va conociendo tu perfil. Ay, qué bueno que gané tales puntos por comprar tal dispositivo, tal elemento. Bueno, ya sabe qué compras, cómo compras. Y eso por eso dan una tarjeta. O cuando quieres información, te piden, sí, cómo no, denos su correo electrónico. Pues ya está el correo electrónico. Y en el correo electrónico, con ese correo electrónico se puede conocer tantas cosas en la red de una persona que se sabe su personalidad. ¿Ven? Entonces, todo eso de Big Data es muy importante. Son programas que permiten detectar patrones finos de cómo un individuo, un grupo de personas, una epidemia puede comportarse. Después viene el concepto del Internet de las cosas. ¿Sí? Ahorita, si somos más o menos 7 billones de personas en el mundo, y vamos a suponer que todos ya tenemos un grado de conectividad, estamos conectados, 7 personas, 7 billones, no tanto todavía, pero vamos a suponer que estuviésemos conectados. Entonces, cuando venga el Internet de las cosas, quiere decir que las cosas van a tener una dirección de Internet, o sea, un IP, que le llaman Internet, ¿sí? IP, ¿sí? Un protocolo, un número de Internet, una dirección de Internet, las cosas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que las cosas se van a conectar solitas, sin la intervención de nosotros. ¿Qué quiere decir? Que el mundo que están pintando es un mundo similar a que si en el refrigerador hay un sensor que detecta que no hay leche, el refrigerador le manda un correo electrónico o llama a la tienda de que ya se me va a acabar la leche y me manda, como sabe mi tarjeta de socio, a lo mejor también es tarjeta de crédito, ahí cobra la leche y hace que la leche se envíe. Yo no intervengo. ¿Ven? Así como eso, muchas otras funciones. O que yo voy pasando por la farmacia sabe mi perfil, me manda un cupón para que compre las aspirinas ahí con ellos, cuando voy pasando, porque hay sensores. Ese es el Internet de las cosas. Imagínense si en 5 años va a haber 5 veces más cosas conectadas que personas. Imagínense en dónde vamos a estar involucrados, en un mundo de mayor información a lo que estamos ahorita. Por eso decía, estamos entrando en una parte inicial de un cambio aún más profundo en nuestra relación sociedad-tecnología. Y estamos precisamente en esa cuestión de la hiperconectividad, redes de sensores por todos lados, por todos lados. Entonces, ese es el mundo en el cual se está perfilando, ¿ah?, lo que vemos ahora. ¿Qué quiere decir? Que la tecnología se tiene que relacionar con los factores humanos, se tiene que relacionar con el mercado y se tiene que relacionar con el gobierno, cómo regula la tecnología y su relación con los mercados. Es muy importante toda esa interacción de la tecnología, ¿sí? Entonces, ¿cuál es un reto que se detecta? Que necesitamos capacitación y educación urgente en todos los sectores y niveles de la sociedad para entender ese paradigma que se está dando, porque no se explica. Prohíben en algunas clases los celulares, prohíben las computadoras, pero no lo hacen solamente porque no se entienda la implicación, sino simplemente porque no quieren que se distraigan, que por supuesto sí distrae, pero las implicaciones son muy profundas y había que analizarlas, de cómo precisamente todos estos cambios tecnológicos están afectando la manera en que los alumnos ahora aprenden, ¿sí? Pero cuando todo esto del desarrollo tecnológico, porque el desarrollo tecnológico es muy útil, cuando el desarrollo tecnológico se pone en el contexto de apoyo a la sociedad, ahí viene un paradigma muy importante. Ahí cambia la cosa, porque ya no es el que yo te venda algo, sino cómo puedo servir a los demás. Entonces ahí el cambio y la interrelación tecnología-sociedad va a ser muy importante. Al final de cuentas, la humanidad tiene que beneficiarse de la tecnología, no al revés, pero parece que se está perfilando eso, que la tecnología está controlando la manera en cómo hacemos las cosas, al menos hasta ahorita. Entonces tenemos que lograr ese cambio hacia que nosotros seamos los que controlemos precisamente a la tecnología. Entonces, ¿qué observamos? Que vamos hacia un mundo inalámbrico.
que estamos cambiando de Homo sapiens, ya no nada más es lo que sepamos, sino cómo estamos conectados, a Homo connexus, ¿sí? Ahora es el hombre conectado, más que solamente el hombre que sabe. ¿Por qué? Porque como todo está en la red, mejor ya le pregunto a Google que me diga, y entonces mis capacidades de procesamiento cognitivas pues se van a afectar, porque todo lo voy a preguntar en la red por estar conectado. ¿Ven? Entonces, estamos viendo esa transición de Homo sapiens a Homo connexus, de un mundo intangible, ¿verdad?, que muchas veces el mundo virtual parecería que está separado del mundo real, pues ya están casi juntos. Lo real y lo virtual están interrelacionándose cada vez más, ¿sí? Y emerge una convergencia. Hay una convergencia de funciones entre la biología, los materiales, las ciencias del comportamiento, las tecnologías de la información, todo se está convergiendo. Igual que el teléfono, ahora, el teléfono es computadora, el teléfono es agenda, el teléfono es televisión, ¿sí? Eso se llama convergencia tecnológica, pero la convergencia se da en las ciencias, se da en la gastronomía, ¿sí? Han visto que ahora se mezcla la gastronomía coreana con la mexicana, las pizzas, hay pizzas de chorizo, ¿sí o no? Hay pizzas, le ponen frijoles, o sea, como que la globalización, la digitalización están interrelacionadas y se da una convergencia muy interesante, ¿verdad? Muy bien. Ese es un efecto que también ustedes, todos, tenemos que entender. En 20 y tantos años más, no sé por qué no aparece completa la gráfica, bueno, sí dice ahí, la India va a ser más grande que China. ¿Qué quiere decir? Que va a haber un cambio fundamental en la economía mundial, los factores geopolíticos. India va a tener más población que China en 25 a 30 años. Imagínense el cambio interesante que va a haber. Bueno, hay que irlo pensando, porque también cuando uno no observa los factores globales, el impacto tecnológico no se da en toda su magnitud. Otra cosa interesante, la generación de procesadores altamente inteligentes, que vamos en una curva tal que ya vamos ahorita más o menos con procesadores que entienden más de lo que pensamos, hasta llegar a procesadores súper inteligentes, que lo que quieren hacer es que se asemeje al ser humano, lo cual, desde mi punto de vista, la parte humana espiritual va a ser muy difícil ponerle en la computadora, pero es lo que quieren, por supuesto, algunas entidades que probablemente en el sentido estricto de entendimiento de hombre y sociedad todavía no lo comprenden, ¿verdad? Pero hacia allá va la cosa. Desde el punto de vista tecnológico, se tienen los elementos para hacer procesadores que muy pronto van a tener la capacidad del cerebro humano. Entonces vivimos en un escenario complejo. Es un escenario muy complejo. ¿Qué quiere decir? Complejo no quiere decir complicado. Complejo quiere decir que hay muchos elementos que interactúan alrededor de ese escenario, ¿sí? Complejo y complicado no es lo mismo, ¿sí? Complejo es un escenario en el que las cosas interactúan, ¿sí? Muy bien. Entonces, ese escenario complejo observa una explosión en las tecnologías de la información. Hay cambio climático. Eso va a ser muy importante. Hay una convergencia entre la biología, las tecnologías de la información, la nanotecnología. Es decir, muy pronto los transistores van a ser biológicos, ya no van a ser de estado sólido, van a ser biológicos. La población está envejeciendo, eso es muy importante. México va a ser un país de viejos, en unos años más va a haber más viejos que jóvenes, porque la población se está envejeciendo. Esos cambios son importantísimos, generan funciones de carácter socioeconómico. Más tenemos un entorno geopolítico caótico, ¿no? Todo eso, las fuerzas de Occidente, las fuerzas de Oriente están en coalición. Entonces, ¿cómo podemos capitalizar todo este desarrollo que existe de una manera adecuada en beneficio a la sociedad? Ese es parte del mensaje. Las tecnologías de la información se han vuelto transversales en todos lados, transparentes y motores de crecimiento y relativamente competitividad en todos los sectores. ¿Cómo se logra una apropiación adecuada en beneficio a la sociedad?
¿Cuáles son los límites de la digitalización? ¿Cómo enfrentan los padres el punto de que a los 3 años se les entrega una tableta y están felices porque el niño está trabajando en la tableta sin entender que está cambiando la estructura mental y operación del niño? Pero están orgullosos que ya interactúa con la tecnología, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto nos dice cuáles son esos límites de la digitalización. Cómo interactúa la madre con aquel joven que trae los audífonos, se sienta y no interactúa ya con la familia, interactúa con el teléfono y los audífonos. Todas estas cosas, ¿cómo fijamos los límites de la digitalización? Entonces, son las cosas que tenemos que reflexionar. Y como conclusión, se ha generado entonces una nueva brecha digital que es muy sutil y delicada, que se relaciona precisamente con el efecto de la digitalización en nuestras vidas. Y entonces impone una reflexión acerca del papel de la tecnología en el desarrollo humano. ¿Sí? Hay un cambio de cultura que estamos atestiguando, y entonces se está redefiniendo la interacción humana. Imagínense, estamos en ese proceso, se está redefiniendo la interacción humana. Y por eso tiene que ser urgentemente reflexionado para poder tomar algunas acciones. ¿Para qué? Para poder aprender a enfrentar y manejar cambios extraordinarios que vienen. Apenas estamos tocando la superficie de nuevas condiciones que va a haber en la sociedad. ¿Cómo anticipamos estos cambios? ¿Cómo podemos enfrentar esos nuevos retos? Solamente enfocando en el factor humano y desplazar la tecnología para que realmente el factor humano sea lo que nos permita desarrollarla en beneficio de la sociedad. Pero no se puede separar. La tecnología es muy útil para la sociedad, pero tenemos que ponerla en su verdadera magnitud. Y ese es el mensaje que les quería presentar.